Entonces tengamos entendimiento de esta verdad. ¿Estamos comprendiendo esto, hermanos? Muy bien. Entonces vamos más adelante. Mira lo que dice el pasaje, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ¿quiénes? A vosotros, dice, o sea, a nosotros. Ellos hicieron varias cosas. Primero, inquirieron. ¿Qué es inquirir? Esta palabra inquirir significa seguir las pistas. Eso significa, seguir las pistas. Fueron detectives que empezaron a ver pistas en la revelación. Por aquí viene lo que Dios quiere hacer. Pero además de inquirir, o sea, fueron detectives, pero además de inquirir, ¿qué hicieron? Dice que inquirieron y diligentemente indagaron. La palabra indagar es aquel que no solamente sigue las pistas que hay, sino busca las pistas que no se ven. Te lo voy a poner bien simple. Un detective busca las pistas, pero una mujer fabrica pistas. Digo, para entenderlo más o menos lo que estoy diciendo. ¿Sí o no, hermanas? Ustedes ya saben que él se portó mal. Nada más necesitan encontrar las evidencias. O sea, en algún momento lo saben. No sé cómo se dan cuenta. Si espíritu de Dios, discernimiento, espíritu de sospecha, no sé, pero lo saben. Entonces cuando lo saben, lo único que falta es buscar las pistas. Y encuentran las pistas. Y una vez que encuentran las pistas, le arman el caso. El veredicto está dado, nada más había falta la evidencia. Entonces, es más o menos eso, lo que hicieron los profetas del Antiguo Testamento. Primero, ellos inquirieron lo que Dios les había mostrado, la revelación que tenían. Ellos siguieron las pistas. Luego, empezaron a darse cuenta que había más y empezaron a buscar más de lo que habían conocido. Dijeron, hay más todavía. Dice que diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y luego dice el verso 11, escudriñando. Mira esta palabra, escudriñando. Ellos se pusieron aún a investigar más hondo. Es decir, se pusieron a buscar, las pistas son afuera, pero el escudriñar es adentro. Ellos profetizaron y luego revisaron sus propios escritos para ver, escudriñar lo que Dios les había dicho, a fin de encontrar dentro, ya no solo fuera, sino dentro lo que Dios estaba diciendo. Buscaron en la palabra, escudriñaron, diseccionaron. Ellos eran como un médico forense que toma el cadáver y lo abre todo y saca los órganos y empieza a buscar hasta que encuentra qué fue lo que le provocó la muerte. Algo adentro hay hasta que encuentre qué es. Mientras tanto lo descuartiza todo. Parece que tiene coraje contra el hombre, pero lo hace garra para encontrar la evidencia de qué fue lo que pasó. Esto hicieron los profetas. Cuando la palabra venía sobre alguno, ellos dijeron, wow, esto es tremendo. Dios está anunciando algo futuro maravilloso. Entonces ellos comenzaron a estudiar y estudiaron en la palabra y empezaron a escudriñar diciendo lo que Dios ya dijo con Moisés, lo que Dios dijo con Abraham, lo que Dios dijo. Empezaron a estudiar lo que había dicho Dios para encontrar el propósito para el cual Dios los había llamado, para encontrar la evidencia de lo que habían de profetizar. Escudriñaron. ¿Y qué era lo que ellos escudriñaron? Fíjate lo que ellos buscaban. Dice ahí 3 cosas. 1, verso 11. Mira lo que dice. Escudriñando, ¿qué cosa? Primero, ¿qué persona? Escucha esto. La palabra profética no se basa en eventos, no se basa en predecir el futuro, ni en anunciar juicio ni condenación. La palabra profética se basa en una cosa, en descubrir a Jesucristo, en conocer a Cristo. El centro de la palabra profética es dar a conocer quién es Cristo, anunciar qué persona primeramente. Tú no puedes basar ninguna palabra que le des a nadie, sino en llevarlo a Jesucristo. Toda predicación, toda enseñanza que damos es en llevar a Jesucristo. Nunca en dirigirle su vida, nunca en lograr sacarle provecho, sino encontrar qué persona. Y dice además, ¿y qué tiempo? La Biblia habla de 2 términos para tiempo, uno es cronos y otro es kairos. Cronos se refiere al tiempo cronológico, al tiempo de tu reloj y tu calendario. Kairos se refiere al tiempo dispensacional, a una época, a una era. De esta forma es que aquí dice Kairos, no Cronos. Ellos necesitaban saber, no cuándo se marcaba el calendario. Ellos necesitaban saber cuál era la época. ¿Qué cambio habría en el mover de Dios entre los hombres para comprender a Cristo y la gracia de Dios? Ellos estaban hablando hacia el futuro. Es la palabra profética antigua. Estamos comprendiendo esto, ¿verdad? Entonces mira lo que dice. Ellos entonces buscaban esto. ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Ahora yo quiero que veas algunas cosas muy interesantes. ¿Quién estaba viviendo los profetas del Antiguo Testamento? El Espíritu de Cristo. Debes saber que Cristo vino en carne en el vientre de la Virgen María. Pero Jesús vino en espíritu en el Antiguo Testamento a través de los profetas.
Porque el pasaje dice que el Espíritu de Cristo estaba en ellos. ¿Qué anunciaba el Espíritu de Cristo? Los sufrimientos de Cristo y la gloria que producirían los sufrimientos de Cristo. El centro del mensaje del Espíritu de Cristo es precisamente la cruz de Cristo, el dolor y el sufrimiento, la ira de Dios derramadas para castigar y acabar con el pecado. Eso es lo que predica o lo que habla el Espíritu de Cristo. ¿Me está siguiendo en esto? Ahora, el problema es que en el Nuevo Testamento nosotros no profetizamos, no hablamos la palabra según el Espíritu de Cristo, sino según el Espíritu Santo que está en nosotros. Hechos capítulo 2 dice que los jóvenes y las mujeres y los ancianos, habla de todos, toda carne, dice que vendría el Espíritu Santo sobre toda carne y profetizarían, pero dice que vendría el Espíritu Santo sobre toda carne y profetizarían. Entonces la profecía de Cristo, ¿cuál es? La cruz, el dolor, el sufrimiento, el juicio, la justicia, el castigo. ¿Cuál es la profecía del Espíritu Santo? Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Él les enseñará al Padre. Él les hablará la gracia. Él los perfeccionará. Él los transformará. Él los santificará. ¿Cuál es la palabra que da el Espíritu Santo? La palabra de la gracia. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, cuando tú profetizas según el Espíritu de Cristo y le avientas leña a todo el mundo, te acaba de ir 2000 años atrás. No has entendido el tiempo que vives. No has comprendido qué persona y qué tiempo se debe anunciar. Pero cuando lo entiendes, entonces te vas hasta el nuevo pacto. Y comienzas a hablar según el Espíritu Santo diciendo, tú no valías nada, pero ahora eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Porque Él te amó y te perdonó en la persona de Jesús. Y si Él vive en ti, tú puedes ser transformado y renovado. Escucha esto, en el antiguo pacto, el Espíritu Santo no quedaba en la gente permanentemente. Lo que vivía en ellos era el Espíritu de Cristo. ¿Por qué crees que siempre sufrían tanto? Porque el Espíritu, alguno dirá, pastor, ¿qué no es lo mismo el Espíritu de Cristo que el Espíritu Santo? No. Dice la Escritura que Pablo, en el libro de los Hechos, dice que Pablo quería ir hacia Bitinia, que estaba hacia el sur. Entonces cuando quería ir hacia Bitinia, el Espíritu Santo le dijo, no. Así dice la Biblia. Y entonces quiso ir hacia el norte, quiso irse hacia Asia. Y entonces dice la Biblia, y el Espíritu, nuestra versión dice, y el Espíritu le dijo no. El original en griego dice, y el Espíritu de Cristo le dijo no. Entonces no pudo irse hacia el norte tampoco. Entonces tenía que irse derecho como iba. Y derecho estaba a Roma. Y Dios le había dicho, yo te he dicho que vayas a Roma. Entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo y el Padre Celestial estaban guiando a Pablo hacia donde tenía que ir. Cada uno de ellos una persona con decisión propia. Entonces, cuando el Espíritu de Cristo estuvo sobre los profetas, ellos profetizaban lo que Cristo habría de sufrir. Ellos hablaban hacia el futuro sobre lo que habría de padecer. Por eso dice el pasaje, los sufrimientos de Cristo. Una persona bajo el Espíritu de Cristo es una persona, en el Antiguo Testamento hoy no debiera ser, hoy nada más es imitación. Es una persona que habla de dolor y sufrimiento. Oyes a Jeremías diciendo, no hay paz, habrá dolor, los van a matar a todos, agarran a las mujeres, les abrirán el vientre, golpean a los niños en las plazas. Esa es la profecía en el Espíritu de Cristo. Porque era el juicio, la ira de Dios a un pueblo que se apartó de Dios. ¿Sí estamos entendiendo eso? Ahora ha venido a nosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que anuncia? Vamos a seguir un poco más adelante el pasaje. Vuelve a 1 de Pedro capítulo 1 verso 10. Mira lo que dice el verso 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, ¿qué cosa? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, hablaba hacia el futuro sobre el sufrimiento y la recompensa después de sufrir. Entonces, antes de la cruz, escúchame, antes de la cruz el mensaje es que te va a ir como en feria. Exactamente, que Dios es tu enemigo, que Dios está enojado. Es el mensaje antes de la cruz. Te va a ir mal, no puedes acercarte a Dios, el velo está cerrado, Dios está enojado y Dios trae problemas contigo. Y si te anda buscando es porque te quiere dar. Entonces, así era lo que se predicaba. Ahora, fíjate el verso 12, a los profetas del Antiguo Testamento se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son enseñadas, dice la palabra de Dios, anunciadas. Mira qué tremendo. A ellos se les reveló que ellos estaban hablando hacia el futuro. Ni siquiera era para ellos. Ellos hablaban de lo que habría de pasar después. Entonces, qué tremendo es esto, que gente que vivía en la ley hablaba de la gracia que no iba a vivir ellos. ¿No te parece tremendo eso? Vivías en la ley y profetizabas una gracia que tú no ibas a vivir.